Hola, soy la doctora Joemi Burgos Díaz, diseñadora de interiores e investigadora en temas relacionados a género, diseño y políticas públicas. Y hoy celebramos el Día Mundial del Diseño Interior bajo el lema Nexus Interior, según establecido por la Federación Mundial de Diseño y Arquitectura Interior, la IFI. Con frecuencia uso la frase de que mi meta profesional es conquistar el mundo, pero realmente a lo que me refiero es a reconquistar los espacios de una manera simbólica y física. Esto es lo que intento como diseñadora de interiores e investigadora de género y espacio, y lo hago porque estoy totalmente convencida de que la justicia social en Puerto Rico y en el mundo necesita una estructura física que apoye los itinerarios de cada una de las personas que lo componen. Viendo la urgencia del momento histórico que nos ha tocado vivir, en que el discrimen, el odio, la violencia sistémica e institucional contra las mujeres, la infancia, la vejez, las personas negras, las personas LGTBIQ, las personas con diversidad física e intelectual, me parece importante señalar que todas esas humillaciones, vejaciones, agresiones se dan dentro de un espacio que nos constriñe, que nos segrega, en resumen, espacios de miedo. Es necesario imaginar un paisaje nuevo, uno que fomente la solidaridad, la equidad, la tolerancia, espacios que visibilicen, no que segreguen. Las personas que nos dedicamos al diseño hemos recibido una invitación bajo el lema de este año de Nexus Interior a crear y fomentar vínculos, a lo que le añado crear interconexiones universales. Es una invitación a experimentar con espacios alternativos que surgen como respuesta a la crisis, a la opresión, a la segregación, al miedo a ese otro que no se ajusta a la norma. Y la norma se define como hombre blanco, heterosexual, joven y saludable. Y no me parece que los grupos marginados, como somos la mayoría de la población, quedemos excluidos de disfrutar en libertad. A las mujeres, las personas ancianas, la infancia, las personas con diversidad funcional, personas identificadas dentro del colectivo LGTBIQ, personas de raza negra, etcétera, personas que en diferente medida, dependiendo de la posición socioeconómica, vivimos coartados de nuestra libertad de movimiento y en constante amenaza, y lo asumimos como normal. No nos damos cuenta porque seguimos pensando que el diseño es neutral y queda invisibilizado en el uso cotidiano del espacio. Y esto no es justo. Nos restringen el movimiento, nos segregan diciendo cuáles son los espacios seguros y en qué momentos podemos utilizarlos, y eso nos vuelve blanco fácil. Eso justifica la violencia. Con tantas restricciones para sobrevivir, es necesario transgredir esas normas espaciotemporales para acceder a los recursos y servicios que necesitamos a diario. Y la transgresión se convierte en la pescadilla que se muerde la cola, ya que justifica el acceso controlado a los espacios públicos, a los recursos, y en especial nos restringe el movimiento dentro de los interiores, incluido el de nuestros hogares. En el 2018, desde las Naciones Unidas, en el Foro Mundial Urbano celebrado en Kuala Lumpur, adoptamos como colectivo el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes tipos de recursos como son el trabajo, la salud, la educación, la vivienda y recursos simbólicos como son la participación, acceso a la información. Es un derecho que el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre presentó en el 1968 y además es un derecho que reúne la esencia de los derechos humanos adoptados también por las Naciones Unidas. Es un derecho que le da el poder a la gente para que determine el mejor el manejo y distribución de los recursos del país. Así que el futuro del diseño está en destruir las barreras que generan espacios de miedo y que limitan el espacio a los recursos necesarios para vivir una vida digna. Así que resumo mi reflexión del Día Mundial del Diseño y Arquitectura Interior con esta cita de la filóloga Irene Pérez Fernández. La supresión de barreras espaciales redundaría en una disminución de las barreras sociales entre los individuos. De la cita. Las personas que nos dedicamos al diseño vivimos el mejor momento. Es momento de tomar en nuestras manos la responsabilidad de recrear nuestra geografía y nuestro paisaje en un esfuerzo conjunto con todos los movimientos que desean devolverle la dignidad a la humanidad. Así que
Feliz Día Mundial del Diseño y la Arquitectura Interior. ¡Chao!